Acaba de finalizar el partido entre el Deportivo Táchira y el equipo del Trujillanos, partido en condición de visitante. Se jugó en Valera en el estadio José Alberto Pérez y fue una victoria de 1-3 o 3-1 a favor del equipo del Deportivo Táchira. Los goles los hizo dos de Rodrigo Polero, doblete del delantero uruguayo, el cual llega a 10 goles en lo que va del torneo general, a 10 goles en la liga. Y ya el tercero y para finalizar lo hizo Luis Eduardo Zúñiga, Luis Zúñiga, el número 27 ya al minuto 90 para finiquitar lo que fue el marcador. 3-1 victoria parcial para el Deportivo Táchira, victoria absoluta para el equipo amarillo y negro. El Deportivo Táchira formó con Alejandro Araque en el arco, la pareja de centrales fue por Guillermo Frata y Lautaro Luznin, lateral derecho Delvin Alfonso, lateral izquierdo Juan David Sánchez y en el medio campo el jugador Agustín Pereciri y Jefferson Caraballo, que partidazo de Jefferson Caraballo, excelente contratación del Deportivo Táchira, excelente contratación, necesitaba un jugador de estas características el equipo del Deportivo Táchira. Más adelantado Brian Palmesano como un extremo derecho, por la izquierda Heidelberg Coquito Ramírez, que buen partido para Coquito Ramírez, y el doble 9 en los pies de Valentín Adamo y Rodrigo Polero, que también partidazo para el uruguayo Rodrigo Polero. Un partido que empezó siendo bastante duro, bastante complicado. Evidentemente las condiciones de la cancha, las condiciones de jugar de visitante en este estadio, que no por otra cosa es llamado como el cementerio de los grandes, es como se conoce a este estadio de José Alberto Pérez, fue bastante exigente al principio. De hecho empezó perdiendo Táchira. El primer gol llegó después de un error bastante garrafal, un terrible error de jugador Agustín Pereciri, que pierde la pelota, queda mal parado el Deportivo Táchira, 2-3 pases del equipo del Trujillanos y llegó el gol de Araujo para colocar el 1-0 en ese momento, que no está de más decirlo, estaba en fuera de juego. Araujo estaba en fuera de juego, y dejar el capture aquí, estaba en fuera de juego el jugador Araujo cuando le ponen el pase. Hay que recordar que este partido no tenía VAR, no tenía la asistencia del VAR, y evidentemente este partido con VAR, ese gol se hubiera anulado, no hubiera subido al marcador ese gol. Tuvo oportunidades incluso el equipo del Trujillano para colocarse 2-0 en el primer tiempo, un travesaño que también fue un remate de Araujo y que estaba mal parado. En líneas generales estaba mal parado el Deportivo Táchira, le costó el arranque del partido. Había arrancado muy bien el equipo del Trujillanos, que fue de más a menos, también muy condicionado por sus lesiones. Se le lesionó solamente en el primer tiempo el central Nemi, también tuvo varios lesionados en lo que fue el transcurso del partido. El mismo Araujo, que de hecho fue el mejor del primer tiempo, Araujo, el que marcó el gol a favor de Trujillanos y el que tuvo también ese travesaño, salió también en el entretiempo por una lesión. Así que muy condicionado estuvo el equipo de Trujillanos, también por el mismo tema del calor, de la fatiga, del desgaste. Puede ser la pretemporada, que fue muy fuerte para el propio equipo de Trujillanos, y eso terminó jugándole en contra. Y el Deportivo Táchira, que no tenía una manera buena de reaccionar dentro del partido. Heidelberg Coquito Ramírez en el primer tiempo algunas hacía de más, mucho individualismo en ciertas ocasiones, tenía también para ser un poco más participativo dentro del juego. Táchira está ahora apostando por una nueva forma de jugar, que es con el doble 9, algo que no veíamos desde el momento cuando estaba Pere Greco, que bueno, fue el año pasado, pero con Eduardo Zaragoza fue recién que veíamos ese doble 9. En su momento era Matatán Uribe, y no me llega ahora mismo el nombre del segundo delantero, pero era una fórmula que no se probaba hace rato ya en Táchira, ¿no? Que es algo nuevo que está apostando el técnico Álvaro Recoba, pero que hoy le funcionó bien en el segundo tiempo. En el primer tiempo le costó entrar al partido a Táchira, le costó adaptarse a las dificultades que tenía dentro del campo de juego, y era mejor Trujillanos, es una realidad, era mejor Trujillanos en el primer tiempo. De lo más flojito directamente en el primer tiempo de Táchira fue Agustín Pereciri. Era mejor Trujillanos, era mejor por jugadores como González, que es el 9 de Trujillanos, por jugadores como Araujo, el argentino, que fue el mejor del primer tiempo directamente. Y otro también que no mencioné, también flojito el partido de Palmesano. Por lo menos en el primer tiempo estos jugadores que estoy mencionando estaban muy erráticos. Evidentemente tal vez el calor, hay que decir que había una sensación térmica de 36 grados dentro de la cancha. Solamente las personas que hayan jugado con un clima similar deben saber lo difícil que es jugar en un terreno así. Y ya el segundo tiempo fue mucho mejor Táchira. Le pasó por arriba directamente ya en el segundo tiempo el equipo amarillo y negro. Entró mucho mejor Valentín Adamo, mucho mejor Heidelberg Coquito Ramírez. El primer gol es un golazo, no solamente por el centro de Adamo, que fue un gran centro de zurda, sino también la definición que tuvo Rodrigo Polero. Es ese delantero centro, es ese 9
que le faltaba a Táchira. Táchira no tenía un delantero centro de esas características. Y ya el segundo gol, también buena combinación de pases entre Valentín Adamo, pase al costado para Coquito Ramírez. Coquito Ramírez vio el momento de meter ese centro rastrero y llegaba Polero para colocar el 2-1. El golpe de Táchira fue en cuestión de 2 minutos. En 2 minutos dio vuelta el resultado. No solamente fueron el envión anímico, el gran envión anímico que tuvo Táchira después de los 2 goles, sino también se cayó a pedazos el equipo de Trujillanos. Es entendible, vas ganando tu partido, evidentemente vas ganando tu partido, y en cuestión de 2 minutos, 2 desatenciones que tienes dentro de la defensa, se te cambia por completo el resultado, ya pasas a perderlo. Es algo que anímicamente es muy difícil de levantarse, y ya desde ese momento prácticamente se resolvió el partido. Se resolvió el partido, tuvo alguna que otra ocasión, también un pase de Gede Ramírez, un remate, alguno que otro remate. Adamo, me gusta la energía que tiene Valentín Adamo, se le notaba con muchas ganas de que ya llegue su gol, de ya convertir el primer gol con la camiseta del Deportivo Táchira. Le reclamaba en algunas ocasiones al mismo Polero, y eso me gusta, esa exigencia propia de un delantero es algo que es muy bueno. Se sabe que el delantero vive del gol, es algo que es una realidad, el delantero vive del gol, y Valentín Adamo también es ese 9 puro de área, con mucha movilidad, a pesar de que es bastante alto, porque mide 1,93 de estatura, tiene mucha movilidad dentro de la cancha, pivotea muy bien, sabe salir digamos, del área de donde se supone que debería estar más cómodo, puede jugar también como un falso 9, y es algo que tiene muchas variantes. Y ya hablando nombre por nombre, hablemos del 11 de Táchira, nombre por nombre. Alejandro Araque, partidazo de Alejandro Araque, buen partido, se notaba y se sabía que era un arquero con muchas garantías. Después de la salida de Jesús Camargo, que se va al Once Caldas, ya presentado con el Once Caldas, no había ningún tipo de duda de que el arco de Táchira estaba cubierto. Alejandro Araque, un arquero que ya sabe ser campeón con Táchira, en el 2023 fue campeón completamente titular, en el 2024 le tocó hacer titular a Jesús Camargo, él fue el suplente, se la bancó, lo aguantó, y hoy por hoy es el titular indiscutible. Siempre tiene un buen partido Alejandro Araque, raro es encontrar un partido flojo de Araque, tuvo buenas atacadas, buenas intervenciones, y en el gol que tuvo el equipo de Trujillanos, nada que hacer. Nada que hacer, se equivoca en lo que es Agustín Pérez-Siri, queda una jugada, eran 4 contra 2, incluso termina casi definiendo mal el equipo de Trujillanos, le queda el rebote recién al jugador Araujo y marcó el 1-0, nada que hacer para el arquero merideño, que hoy capitán, dicho sea de paso. Lo que es en la defensa, Guillermo Frata, como siempre el mejor defensa del Deportivo Táchira, poco que reprocharle a Guillermo Frata, siempre tiene un partido por lo menos de 7 puntos, aquí lo marcan en Flashscore como 8.0, así que partido correcto de Guillermo Frata, muchas garantías, muchas experiencias. Lautaro Luznin, un defensa que se ha ido acomodando, ¿no?, a lo que necesita Táchira. Empezó en su etapa en el Deportivo Táchira como un lateral izquierdo, se ha ido acomodando poco a poco a un central más puro, y es de ese tipo de jugadores que es muy difícil pasarlos, y ya en el gol del equipo de Trujillanos, si es verdad que tiene un mal retroceso, no se lo esperaba tampoco Táchira ese momento que se equivocara Agustín Pérez-Siri y que quede mal parado. Ya Juan David Sánchez estaba completamente entregado en la banda, estaba en posición de ataque, y evidentemente quedó completamente Lautaro Luznin contra 2 jugadores de Trujillanos, supieron hacer al equipo de Trujillanos, y llegó el gol de Trujillanos, así que tampoco hay mucho que reprocharle. Si hubiera tenido una salvada épica sería un mejor partido para él, pero partido de 7 puntos para Lautaro Luznin. Como lateral derecho, Delvin Alfonso, un jugador con mucha participación en ataque, con mucha llegada al arco rival, partido correcto, no tuvo muchos errores. En las últimas del partido tuvo una corrida extraordinaria, así que eso dice que tiene un muy buen estado físico actualmente Delvin Alfonso, algo que preocupaba, ¿no? Su llegada al Deportivo Táchira tuvo alguna que otra lesión, no terminaba, digamos, de arrancar con buen ritmo, viendo esa corrida que se pegó al final del partido, que pudo haber sido un gol para él, terminaron defendiendo bien los de Trujillanos y le quitaron esa posibilidad, pero demuestra que está en un muy buen estado físico Delvin Alfonso, puede entregarle un poquito más a Táchira en ataque, puede llegar un poquito más al área rival, por lo menos en el primer tiempo. Me parece que muchas veces estaba muy solo Brian Palmesano, tenía que desbordar más, buscar más, hacerle daño, aunque se entiende que tal vez sentía la presión de dejar desprotegida la defensa, ¿no? Eso me imagino que se irá amoldeando a medida que pasen los partidos, y que Jefferson Caraballo adopte un rol más defensivo de cubrir a Alfonso cuando pase el ataque, ¿no? Que pueda meterse en esa posición para que no tenga que preocuparse mucho por el retroceso. Sin más, un partido también de 7 puntos para Alfonso, buen partido. Juan David Sánchez. Sánchez fue de menos a más.
Juan David Sánchez, canterano del club, joven, una de las mayores promesas que tiene hoy por hoy el Deportivo Táchira. El primer tiempo no fue muy bueno de Juan David Sánchez, evidentemente no fue muy bueno del equipo general, pasó a perderlo, ¿no? El primer tiempo lo perdió Táchira, como otros jugadores, tal vez tuvo alguna que otra pase errado. Juan David Sánchez está viendo un cambio en su estilo de juego, porque él empezó siendo como un central, era central de perfil izquierdo, con Zaragoy, con Peregreco jugó como central de perfil izquierdo directamente, y lo estamos viendo en un nuevo rol con Álvaro Recoba, como un lateral izquierdo. A medida que va pasando los partidos, a medida que vaya pasando la temporada, va a tener mucha más confianza para ir al ataque, va a tener mucha más confianza para desplegarse con más, digamos, tranquilidad cuando le toque salir al ataque. A veces parece que da un pase de más o prefiere retroceder, que es algo que se entiende porque no es ese lateral izquierdo puro, ¿no? No es ese típico lateral izquierdo como tal vez lo fue en su momento Yaniel Hernández. Tiene muchas cosas que mejorar todavía Juan David Sánchez. En el gol, a ver, responsabilidad un poco hay, sale muy apresurado tal vez al ataque, queda desprotegida el sector derecho, pero no le cae toda la responsabilidad a Juan David Sánchez. No hay mucho que hacer en esa posición. Táchira quedó mal parado en general después de un error que no tenía que haber sucedido ese error. Así que nada, también me parece un partido aceptable para Juan David Sánchez. En líneas generales, la defensa, un partido aceptable y es lo que demuestra el marcador. 3-1, lo sufrió un poco en el primer tiempo, evidentemente. No fue bueno el primer tiempo de Táchira, pero ya en el segundo tiempo no pudieron hacerle daño directamente los de Trujillanos al equipo amarillo y negro. En el medio campo, empecemos por Agustín Pereciri. Agustín Pereciri es un jugador que voy a hablar desde mi opinión y desde lo que le ha dado a Táchira. Es un jugador que con Táchira y con el técnico Álvaro Recoba se ve que le tiene mucha confianza a Álvaro Recoba, se ve que es un jugador que lo pidió él, que lo pone él, que le gusta cómo juega Álvaro Recoba. Es este típico 5 de mucho corte, de mucha marca, de meter mucha garra, de meter mucho de aquello, y es algo que necesitaba Táchira, es verdad. Eso lo tuvo en su momento con Leandro Fioravanti. Ahora, se ha notado desde un principio, desde que llegó a Táchira, y hoy no fue la excepción, de que Agustín Pereciri con los pies tiene limitaciones. Tiene limitaciones para salir jugando, tiene limitaciones para meter pases al costado, tiene limitaciones para tal vez lo que es visión de juego, no es un mayor fuerte, no es lo que se le puede exigir a Agustín Pereciri, y hoy fue un reflejo de ello, porque perdió la pelota Agustín Pereciri y llegó el gol de Trujillanos, y hay mucha responsabilidad de él a la hora de perder la pelota. Se va desentendido de la marca que tiene del equipo de Trujillanos, la hace el personal, tenía que dar el pase al costado antes de tener esa pérdida, y la perdió limpiamente, limpio fue el quite del equipo de Trojillanos. Así que, bueno, por ese error, fuera de eso no tuvo un mal partido tampoco Agustín Pereciri, fue más que todo ese error, pero ese error no le puede calificar como ser uno de los mejores de la cancha. Fue un error que terminó significando un gol en contra para Táchira, que de haberse planteado de otra manera el partido, de tal vez si no se hubiera lesionado a los jugadores que se le lesionaron al equipo de Trojillanos, pues pudo hacer otra la historia. Así que hay una responsabilidad contundente de Agustín Pereciri, y no deja de ser un partido de 6 puntos para el jugador uruguayo. Tiene que mejorar todavía y tiene que agarrar más confianza con la pelota, o sea, intentar mejorar eso de salir jugando, y si no logra hacerlo, dársela al otro jugador, dársela al otro. ¿Que quién sería el otro jugador? Jefferson Caraballo. Partidazo de Jefferson Caraballo. Táchira me parece que hizo un excelente trueque con el equipo del Monagas. Le vino bien al Monagas la llegada de Cariaco González, le dio la primera victoria de la temporada clausura, y le vino bien al Deportivo Táchira porque era ese jugador que necesitaba. Caraballo es un buen jugador de marca porque quita bien la pelota, porque tiene porque tiene muy buena visión de juego, se sabe parar muy bien dentro de la cancha, es muy tranquilo para jugar, tiene mucha confianza, y esto suma mucho. Tiene mucha tranquilidad para jugar con el balón y tiene mucha confianza también para seguir jugando, para pisarla, para abrir bien el juego cuando tiene que hacerlo. Y tuvo un partidazo Jefferson Caraballo, fue el mejorcito sin duda de la media cancha, fue el mejorcito Jefferson Caraballo. Lo sabíamos en el debut que tuvo frente al equipo del Portugués, entró en el segundo tiempo, le cambió la cara al equipo del Deportivo Táchira, y se sabía, este jugador va a ser titular, Jefferson Caraballo va a ser titular en el equipo, y necesitaba ser titular y va a seguir siendo titular porque es muy buen jugador, es un jugador que le da esa tranquilidad dentro de la cancha que necesitaba Táchira, y que Táchira no tenía desde la salida de Mauricio Cova, porque era el rol que cumplía Mauricio Cova. Antes el medio campo de Táchira, que era de Carlos Calzadilla, Oscar Hernández y Agustín Pereciri, el mediocampista le llegaba la pelota y quería deshacerse rápido de la pelota. Inmediatamente le daba el pase en su momento a Cariaco, a Peñaranda, a Carlos Sosa, y ya se desentendía de la jugada, y eso no lo hace Jefferson Caraballo. Sabe llevar muy bien los tiempos dentro de la cancha, es un jugador que le va a dar muchas cosas positivas a Táchira. Brian Palmesano, no fue un muy buen partido de Brian
Brian Palmisano. Tuvo muchas pérdidas. Hay una ocasión en el segundo tiempo que se amaga, creo que a 2 jugadores. Tenía el pase al costado para dárselo a Valentín Adamo para hacer creo que en el momento era el tercer gol de Táchira. Toma una mala decisión y eso me parece que termina definiendo el partido de Brian Palmisano. Es un jugador que está tomando malas decisiones dentro de la cancha. Es algo que evidentemente no es mal de morir. Lo puede mejorar, pero con mucha tranquilidad. Brian Palmisano me parece que va más del tema de tener más confianza y es entendible. Es el primer partido de titular que tiene en este torneo clausura Palmisano. No ha tenido muchos minutos tampoco en Táchira, pero tiene que mejorar en líneas generales Brian Palmisano. No se le puede sacar un rendimiento fijo por lo que vimos hoy solamente, porque me parece que sería presionarlo mucho, ¿no? Presionarlo mucho al mediocampista del Zulia, que ahora llega para vestir los colores del Deportivo Táchira. No tuvo un buen partido, pero tampoco para reprobarlo, no fue el peor de Táchira. Heidelberg Coquito Ramírez, buen partido para Coquito Ramírez, muy buen partido, muy participativo. En el primer tiempo fue el que más intentó de Táchira, fue el que tuvo más llegada al área rival, fue el que tuvo más llegada a línea de fondo. En el segundo tiempo terminó capitalizando eso, se asocia muy bien con Valentín Adamo, se asocia muy bien con Rodrigo Polero, directamente da la asistencia para el segundo gol de Táchira, el segundo gol de Rodrigo Polero, así que muy buen partido de Heidelberg Ramírez. A medida que van pasando los partidos, a medida que van pasando los minutos, se nota cómo va agarrando más confianza Heidelberg Ramírez, se nota cómo ha ido mejorando y es una garantía para el Deportivo Táchira. ¿Qué tendría que mejorar? Tal vez tratar de dejar esa necesidad tan grande de marcar el gol, ¿no? Por lo menos me parece, es evidente que un jugador de fútbol siempre quiere marcar goles, siempre quiere marcar ese gol, siempre quiere quitarse la pava, decir yo también puedo marcar goles, pero hay momentos en el partido en el que tuvo mejores decisiones por tomar que el remate al arco. Una clara fue en el segundo tiempo, tenía el pase claro para Valentín Adamo, prefirió rematar al arco, quería su gol, pero esa toma de decisiones puede hacerlo mucho mejor. Acordarse también de que pues un jugador también se evalúa mucho por lo que puede dar a la cancha en asistencias. Asistencias también son muy importantes dentro del terreno de juego. Si logra ver bien los momentos del partido, lo que pida la jugada Heidelberg Ramírez y hacer buenas decisiones, para mí puede ser de lo mejor que tiene Táchira. Es muy joven Coquito Ramírez, tiene mucho para mejorar y está mejorando. A medida que van pasando los partidos, está mejorando Coquito Ramírez. Valentín Adamo, segundo partido para Valentín Adamo. Buen partido para Valentín Adamo. Salió con un poco de, bueno, no lesionado porque me parece que puede ser una contractura, tal vez se le subió el gemelo, es algo que físicamente estaba ya muy agotado Valentín Adamo, es algo completamente entendible que pasa dentro de la cancha, con unos días de recuperación está ya al máximo, así que nada de qué preocuparse, a esperar del parte médico, ¿no? Eso es lo que se logró ver dentro de la cancha de Valentín Adamo, pero buen partido para Valentín Adamo, lo que dije hace rato, se ve que tiene muchas ansias marcar el gol, para mí en este caso es diferente que con Coquito Ramírez, porque ya Valentín Adamo directamente es 9, es delantero centro, y está su competencia directa que es Rodrigo Polero. Es la competencia directa. Álvaro Recoba pone este 4-4-2 para poner a los dos, pero en el momento en el que tenga que colocar un 4-2-3-1, el delantero centro, el 9 que va a quedar fijo, es Polero. Así que Adamo quiere ganarse también esa posición de poderse titular dentro del equipo y se nota esa hambre de gol que tiene Valentín Adamo. Fuera de eso, buen partido, muy participativo con sus compañeros. El pase que le da Rodrigo Polero en el primer gol es excepcional, es un gran pase para colocar el primer gol y el empate en ese momento para Táchira, así que partidazo de Adamo, lo que estuvo en cancha, me gustó mucho este jugador y puede darle también mucho a Táchira. Y ya para terminar, Rodrigo Polero en lo que es el 11, partidazo de Rodrigo Polero, doblete, 2 goles para el 9 uruguayo, el máximo goleador de Táchira en lo que va de torneo, el máximo goleador de Táchira en el año, tiene ya 10 goles Rodrigo Polero este año y es un 9 nato. Es un killer, es un delantero centro puro. El primer gol es un golazo, cómo acomoda el cuerpo, el gesto técnico que tiene para meter ese cabezazo que intenta sacar el arquero, lo toca, lo roza, pero termina entrando por la potencia que le logra dar ese remate Rodrigo Polero, la engancha muy bien. Y ya en el segundo gol tiene que estar donde tiene que estar el 9. Mucha gente podrá decir, ¿no?, que es un gol de empujarlo y ya, de empujar la pelota. Y sí, es verdad, pero a veces Táchira no tiene ese 9 de empujar la pelota. A veces ese 9 que tiene que estar ahí para recibir ese pase al costado no llega o no directamente no está en esa posición. Y Rodrigo Polero tiene una muy buena visión táctica, una muy buena posición de ataque y eso se notó en el segundo gol de Táchira. Así que es el mejor de la cancha. Para mí el mejor del partido, Rodrigo Polero hoy sin duda alguna. Y nada, merecido el doblete, merecido ser el mejor goleador.
de Táchira y ese es mi análisis, ese es mi resumen. Partidazo del Deportivo Táchira, victoria merecida 3-1 contra el equipo de Trujillanos. Con esta victoria llega Táchira a lo que es 9 puntos en el torneo clausura y también sigue peleando por la tabla acumulada. Si no estoy mal, a falta del partido de Metropolitanos, que creo que juega mañana Metro o más tardecito, Táchira ahora mismo es el líder de la tabla. El líder de la tabla a un punto de Metropolitanos y a 3 puntos de lo que es el equipo del Deportivo La Guaira. Así que tiene que seguir este rumbo. No se notó la ausencia de Alberto Peñaranda, muy importante. Y vamos a ver qué termina sucediendo con el caso de Alberto Peñaranda, porque por ahora hay muchas dudas, ¿no? Hay muchas dudas con qué vaya a pasar con Alberto Peñaranda. No hay noticias claras sobre qué puede hacer que haya pasado. Simplemente no se presentó a la convocatoria y no viajó a Valera y no contó con el equipo. Pero bueno, vamos a ver qué termina sucediendo con el delantero del Deportivo Táchira. Buena victoria para Táchira y vamos Táchira.